Buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy me ha tocado la reflexión previa a la oración y entonces vamos a comenzar primero orando y vamos a dar gracias al Señor porque esa es su voluntad. Padre Santo, gracias Señor porque nos permites estar juntos a los hermanos, aunque sea de esta forma digital, Señor, y permites que todos estemos conectados a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y perdona si nuestros caminos están errados. Endereza nuestros caminos, Señor, porque nosotros aún estamos en esta carne y somos pecadores cuando cometemos cosas contra ti, Señor. Sabiendo hacer el bien, a veces hacemos el mal, Señor. Te pido que nos perdones para seguir adelante en tu obra, seguir haciendo lo que es agradable para ti, Señor. Te ruego, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, que tengas misericordia por cada uno de mis hermanos y perdónalos si en alguna cosa están fallando y si necesitan algo, Señor, escucha sus oraciones, Señor. Te pido por el templo para que nuevamente podamos estar todos juntos adorándote y llevando tu palabra a otros. Te ruego que nos pongas entendimiento para poder entender tu palabra y que esto sea de edificación para todos, Señor, tanto para mis hermanos como para mí. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo, Señor mío. Amén. Muy bien, hermanos, el día de hoy vamos a comenzar en Primera de Tesalonicenses. Los invito a que abran sus Biblias y lleguen a Primera de Tesalonicenses. Va a ser del capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 10, para que entiendan el punto, para que podamos todos reflexionar mediante la palabra de Dios. Encontremos una reflexión de él. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Dice de esta manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bien, vamos por partes a desglosar esto, porque en un primer capítulo muestra bastantes cosas. Primero, si se dan cuenta, les invito nuevamente a repasar el versículo uno por uno. En el versículo 1
habla directamente de la salutación, ¿no? El saludo que le dan en medio de la carta escrita. Pablo es el que está escribiendo. Y también se encuentran Silvano y Timoteo en el lugar en donde está Pablo, ¿no? Dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre, en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros en medio de nuestro Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Y de nuevo, en el versículo 2, vuelve a repetir algo curioso. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Pablo muestra la característica que debería tener todo aquel que cree en Cristo, y el que está sobre todo como líder espiritual debería tener esta reacción. Todo que es líder espiritual, así como ellos, deberíamos todos dar gracias de todos nuestros hermanos, de todos. Si tú eres un líder espiritual y tienes mucho más tiempo en la palabra de Dios que otras personas, claro que no hablo que haya antigüedad, ante el Señor no hay antigüedad en este sentido, pero sí la fe de uno, y uno que ya está como líder espiritual debería ser quien más pida, quien más dé gracias a Dios por el hecho de tener a los hermanos juntos, que a pesar de las dificultades, incluyendo este coronavirus y toda esta barbaridad que está pasando en el mundo, inclusive nos seguimos buscando. Se siguen mandando versículos por el WhatsApp del grupo, se siguen haciendo varias cosas, ¿no? Se trata de progresar a pesar de la adversidad. Y Pablo lo tenía presente, por eso él dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. No solamente te dice que se acuerda de dar gracias orando al Señor, sino que se acuerda uno por uno. O sea, si eran 30, 50, 100 personas, uno por uno. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. Esto no puede portarse como una competencia espiritual, sino que de verdad nosotros tenemos que encontrar esa satisfacción de saber que hay más personas como nosotros que se salvan a través de la palabra de Dios. Dice de la ira venidera, el último versículo habla de la ira venidera. ¿Por qué me salto de versículos? Para que ustedes entiendan el concepto. La ira venidera es la ira que viene en el juicio que Dios va a traer al mundo. Si bien es cierto en ese tiempo no ocurrió, en nuestro tiempo es más propenso de que sí. Ya estamos cerca a los postreros tiempos, si es que no son los postreros tiempos ya. Entonces todos acá tenemos la responsabilidad de llevarle la palabra de Dios a todo el que no cree. Y con nuestro ejemplo, así como Pablo, Silvano y Timoteo muestran a los demás, y por esa demostración los demás se contagian, y así sucesivamente. Vamos a revisar para que vean. Versículo 3. Acordadnos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. De la obra de vuestra fe quiere decir que ellos por fe están obrando. Creyeron, escucharon la palabra de Dios, vieron cómo se porta Pablo, cómo se porta Timoteo, cómo se porta Silvano, como creyentes reales. Y bajo lo que ellos hacen, otras personas son contagiadas. Esto ya es más intenso, ya es más, se lo toman a pecho, como dicen. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cuál es la elección que ellos tienen? La elección que ellos tienen está todavía en el versículo 3, un poquito más atrás. No, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? La constancia en el Señor Jesucristo, el trabajo en amor, todo lo que está diciendo es básicamente ustedes que están, que han escuchado la palabra de Dios, nos han visto nosotros, ven cómo se porta un cristiano, a través de eso empiezan a desarrollar cosas. Así como ellos son constantes, el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo, servidores
con él, ¿no? Hijos espirituales de Pablo, se portan así, entonces los demás empiezan a contagiarse de esto, a contagiarse del Espíritu Santo. Vamos a más adelante para que vean por qué, mire, ¿no? Porque nosotros, hermanos amados de Dios, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cuál es la elección? De seguir a Cristo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En el versículo 5 lo que está diciendo Pablo es, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No es que llegara, todo el mundo lo escuchó, ya, qué bueno, te felicito. No, ellos escuchaban el evangelio y gracias al Señor Dios Padre nuestro Todopoderoso entendieron la obra, creyeron en el Señor Jesucristo, en el poder que tiene Dios de levantarlo de los muertos. Y por eso recibieron el Espíritu Santo. Por eso es que los dones del Espíritu Santo se desarrollaron de sobremanera en ellos rápido, a tal punto que habla de muchas personas, o sea, una iglesia ligeramente grande. Y miren dónde llega, miren cuál es el alcance de que una iglesia, un templo, esté funcionando bien. Cuando un templo funciona bien y todos los que están en el templo funcionan como si fueran un engranaje de reloj, todos en amor, todos con don de servir, con don de ayudar, de ser desprendidos, de tener misericordia, de orar a por otros. Cuando eso hace una persona, la iglesia se contagia. Cuando la iglesia se contagia, todos los demás que están a su alrededor, de hecho, empiezan a contagiarse. Ese es un hecho. Hermanos, despierten. Aquí está la respuesta. Yo los invito a leer más la palabra de Dios. Vamos a seguir. Y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, sigue diciendo lo mismo, que el ejemplo de ellos se transmite a los de la iglesia de Tesalonicenses. Se transmiten. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Para que vean la relación. El Señor muestra la forma de ser y se le contagia a ellos. Y de ellos, de los apóstoles, los que están como líderes espirituales, a los de la iglesia de Tesalonicenses. Yo les hago recordar para que sepan que ¿por qué imitador de Cristo? Ustedes sabrán que Pablo confiesa que él no recibió en el libro de Gálatas, está en la primeros capítulos de Gálatas, que él no recibió este evangelio porque haya sido Pedro o alguno de los apóstoles que haya hablado con él. Es más, ni siquiera los llegó a conocer directamente hasta que llegó después de 3 años a cruzarse con Pedro y no encontró a ningún otro apóstol más que a Pedro. Y también a Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, ¿no? Por parte de mamá. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que todo esto, el Señor Jesucristo le puso apóstol por apóstol. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo. Él se les aparecía y les decía, mira, el Evangelio es así, así es esto lo que ha pasado. Y le retransmitía, lo cambió a Pablo, hizo que Pablo tuviera hijos espirituales y esos hijos espirituales tuvieran más hijos espirituales, los cuales todos a la vez, incluyendo nosotros, podemos decir que somos hermanos del apóstol Pablo. Es lo que el Señor Jesucristo nos dejó como herencia, parte de la herencia, porque nuestra gran herencia va a ser cuando nosotros cumplamos lo que viene, ¿no? La vida que agrada a Dios y la venida del Señor Jesucristo. En el momento que el Señor Jesucristo venga a recogernos en el rapto, nosotros viviremos por siempre con Él. Y ya no habrá más de eso, más dolor, ni más angustia, ni más tribulaciones. Pero miren, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo.
O sea, a pesar de las adversidades que tenían en eso, no sé adversidades, sino grandes adversidades, gran tribulación, o sea, que había un abanico de problemas, con gozo del Espíritu Santo. A pesar de eso, el Espíritu Santo era fuerte en ellos. Estaban tan llenos del Espíritu Santo porque ellos hacían la obra. No solamente es decir, yo creo en el Señor, bueno, ahí está, me quedo sentado. No es así. Yo creo en el Señor, tengo fe en el Señor, ejecuto lo que el Señor dice. Por poner una idea, ahora que estamos en el tiempo de este coronavirus, de que muchas personas necesitan, hermanos, ¿cuántos de ustedes han dicho, muy bien, quién necesita? Vamos a sacar. Espero que muchos de ustedes lo hayan hecho, de verdad, de corazón. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen un buen corazón, el Espíritu Santo debe ser grande en ustedes también. No lo apaguen, no le quiten piso al Espíritu Santo para que pueda trabajar en ustedes. Seguimos. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, por eso les digo, ahí está, el ejemplo de Pablo, Silvano y Timoteo pasa a ser como líderes espirituales, ¿no? Pablo haciendo como las veces del pastor, una cosa por el estilo, no era el pastor, pero como haciendo las veces de, para que me entiendan, no me transgiverso la palabra, como encargado de las iglesias, de formar iglesias, llevar el evangelio. Silvano y Timoteo también hace que se contagien la iglesia de tesalonicenses, y esta a su vez, creciendo en la obra del Señor, empieza a ser ejemplo a tal punto que dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, a todos. O sea, está hablando de una cantidad en plural, pueden ser, serán 200, la verdad no lo sé, les prometo investigarlo para poder llevarles un dato exacto. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Volvemos a entendernos. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Quiere decir, yo no necesito ir hasta allá porque ellos han aprendido de ustedes. Ha habido un árbol frondoso de esa iglesia, y esa iglesia ha ido haciendo más iglesias, ha ido teniendo más arbolitos. Gracias a Dios que esto es bíblico. Hermanos, si nosotros hacemos lo mismo, les aseguro que nuestra iglesia no solamente va a crecer más grande que cualquier otra iglesia, seguramente. También estoy convencido, en el nombre del Señor Jesucristo, estoy convencido de que si nosotros hacemos eso, no solamente nos vamos a extender por todos lados, todas las casas van a contagiarse, todos van a querer saber, pero ¿por qué vivimos así tan bien? Es por el Señor. No digo vivir bien del dinero ni de las cosas, sino vivir en amor, en armonía, en ayuda mutua, llamándonos en tribulaciones, en felicidad, en todo tenemos que estar unidos. Tratar de la medida de lo posible, no resentirnos con algunas cosas que pasan, porque yo entiendo los tiempos de nuestra iglesia, exactamente hablando de nosotros, están difíciles, pero hermanos, reaccionemos, que nosotros debemos ser ejemplo para otros. Ya nos dijo el Señor Jesucristo, nosotros somos la luz del mundo, nosotros tenemos responsabilidad ante todas las personas que están allá afuera y que nos están viendo. Somos responsables, porque el Señor no va, si alguno de allá afuera no se convierte, ninguno de nosotros puede decir, pero Señor, ¿cómo quieres que se convierta? Yo no lo hago la hora, pero te va a preguntar, ¿le hablaste de mí? No, Señor, ¿y por qué no le hablaste de mí? ¿Por qué te guardaste de tu tesoro para ti mismo? ¿Por qué guardaste la moneda y no la llevaste a los banqueros para que la duplicaran? Esa es la reflexión del día de hoy. Espero que les haya gustado y que el Señor los edifique a través de esto. Que Dios los bendiga. Buenas noches.